Hace un tiempo, cuando estaba haciendo el máster, que nos mandan leer libros, pues en uno de los libros, bueno, hace tiempo, un libro de Immanuel Buch, y no me acuerdo el título, lo he mirado en internet, pero no quería liarla, digo, no me acuerdo el título. En el libro tocaba este tema y me hizo entender de una manera más amplia, práctica y terrenal este concepto bíblico, y también me ayudó a vivirlo con los pies más en la tierra, pero con la mirada puesta en Jesús. Y hoy os quiero compartir brevemente acerca del reino de Dios o el reino de los cielos. Es lo que Jesús mismo dijo que vino a hacer, entre otras cosas, y lo ha repetido en varias ocasiones, que vino a acercar, a instaurar el reino de Dios en la tierra, a traer las buenas nuevas del reino de Dios. Y lo vamos a leer en varios versículos de Lucas y de Mateo, por si lo queréis mirar. En Lucas 10, el versículo 9, cuando Jesús envía a los 72, dice así: sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. También lo encontramos en Lucas 17, del 20 al 21. Lucas 17, de 20 al 21. Y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no dirán, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. En Mateo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4, un poco más adelante, en el versículo 23, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. En Mateo 6, más adelante, Mateo 6, versículo 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todo lo que Jesús ha anunciado, ha hecho, ha dicho con sus discípulos, con sus enseñanzas, cómo trataba a las personas, su sacrificio por amor y compasión hacia las personas, todo eso es cómo se actúa y se vive según el reino de Dios. Suena a misterioso o místico, como si se tratara de una película Disney, donde todos son felices y sonrientes. El reino de Dios, o el musical de Hollywood, cuando hay un montón de gente cantando y bailando todos juntos, felices, en medio de un día soleado en la ciudad. Y eso nos hace pensar que el reino de Dios es algo que no podemos implementar ni vivir en nuestra vida diaria. Además, el sistema de lo que es vivir bajo un reinado nos queda muy lejos. No lo conocemos. Y aunque hay países como España que tienen reinados y reyes, vivimos en una democracia. Y en una democracia gobernamos todos, en cierto sentido, ya que en teoría elegimos a los que nos van a dirigir el país. En un reinado el rey está por encima de todos y decide lo que es lo mejor para el pueblo. Lo protege y hace que la vida de sus súbditos sea con menos preocupaciones, menos riesgos, más protegidos, o por lo menos eso se suponía que era la tarea del rey. En la época donde vivían bajo reinados, el rey era todopoderoso, hacía y deshacía según le daba la gana, y si el rey que tocaba era más o menos justo, bien, pero si no, que era la mayoría de los casos,
vivir bajo un reinado podía ser bastante horrible. Representantes del rey podían presentarse en tu casa y con eso de que lo que hay en su reinado es suyo, podía llevarse o exigir cualquier cosa, incluso podía condenarte a muerte. Quizá tener este concepto de los reinados en nuestro imaginario colectivo no ayuda ni a vivirlo ni a predicarlo en nuestro entorno. Entonces, ¿cómo es eso de vivir según el reino de Dios? Quizá lo entendamos cuando estemos con Él. ¿Estamos viviendo ahora en el reino de Dios? ¿O hasta que no estemos con Él no saborearemos lo que significa vivir en su reino? Si Jesús vino para acercar e instaurar el reino de Dios, conocer su carácter, sus características, atributos, nos ayudará a comprender más a fondo acerca de este reino de los cielos. Sabemos por los que yo soy de Jesús, quién es Jesús: pan de vida, luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Pero ¿cómo era Jesús? Eso lo podemos sacar de sus enseñanzas y su manera de hablar y de tratar a la gente, o podemos ir a unos versículos de la Biblia donde Dios mismo se describe a sí mismo. ¿Y quién es Jesús sino Dios? Como lo dice también en Juan 14. Si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Y si conocemos las características de Dios, conoceremos las de Jesús. Esos versículos los vamos a leer en Éxodo, número 34. Y le voy a pedir a Aurora, por favor, Éxodo 34, del 5 al 8, que los puedas leer. Del 5 al 8. Sí. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros. Éxodo 34. Éxodo 24. 34. Ah, 34. Sorry. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrán por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios se describe a sí mismo como misericordioso, piadoso o clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, o amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al culpable, sino que visita, en otras versiones dice castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Primer apunte que me ha llamado la atención: mantiene su amor hasta 1000 generaciones, pero visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si nos vamos solo a este versículo nos parecerá que es mucho, pero si vamos más arriba, que es que mantiene su amor hasta 1000 generaciones, lo podemos ver más en perspectiva. La primera parte es bastante clara y ahora desarrollamos un poco más en cuanto a la segunda, donde dice que visita la maldad de padres en hijos. Sin detenerme mucho, simplemente decir que no significa que los hijos pagan por los pecados de sus padres, aunque sí que podemos sufrir sus consecuencias, pero cada uno paga por sus pecados. Lo que también podemos entender es que los hijos repetimos los pecados de los padres. Los hijos imitan a sus padres en lo bueno y en lo malo, y de eso sabemos muy bien los que tenemos hijos pequeños. Lo repiten todo, imitamos a nuestros padres inconscientemente en un gran porcentaje de lo que somos, no solo de lo que hacemos. Y no voy a seguir más indagando en este tema, lo dejo para otra predicación. Vamos a pasar con las características. Y voy a decir un poco más de definición de cada una. Misericordioso,
que también es compasivo o mostrar, tener compasión y que viene de la raíz de mimar, acariciar y querer. Piadoso o clemente, con gracia, que viene de la raíz de inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer. Lento para la ira. La ira se entiende como estar enfurecido o respiración agitada por la ira. Es un enfado grande, pues es lento para llegar a enfadarse a lo grande. Bondadoso o amoroso. Ser amable, tener favor, tener fidelidad y la característica es de verdad, que se define como confiable, cierto, firme, estable y seguro. Y en cuanto a justo, pues podemos ver porque según el versículo que dice, no tendrá por inocente al culpable. Dios es justo, pero no hace nuestra justicia. Su justicia es diferente. Podemos afirmar entonces que Jesús tiene estas características que hemos observado en estos versículos según el ministerio que desarrolló en la tierra. Lo podemos ver en el trato que les ha dado a aquellas personas consideradas marginadas y sin valor, en la compasión que manifestaba cuando veía a las multitudes de personas, en cómo daba prioridad a las personas por delante de la religiosidad y en la justicia que hacía, que hemos dicho que era tan diferente a la justicia humana, como le pasó con la mujer adúltera. También lo vemos en el sacrificio que hizo por la humanidad. Por lo tanto, en el reino de Dios, el rey es compasivo, piadoso, lento para la ira, abundante en amor y fidelidad, justo, que perdona y castiga la maldad, y su trato hacia los que están bajo su reinado es acorde a esas características. ¿Quién no quisiera vivir en un reinado así? Un reino de justicia y de paz, donde el rey se preocupa por la gente, se compadece de los que sufren, los atiende con amor, que sana física y emocionalmente, que nos perdona cuando hacemos algo mal, cuando nos rebelamos, cuando le faltamos al respeto, y que además actúa con justicia. El reino de Dios ya ha sido instaurado con la venida de Jesús, aunque todavía convivimos con el reino del mal de este mundo, ya que el reino de Dios se hará pleno con la segunda venida. Es el famoso ya, pero todavía no. Ya ha sido instaurado con su venida, pero no lo tendremos de manera plena hasta que no venga la segunda vez. Y Jesús nos ha mostrado cómo son las cosas de su reino, cómo son sus valores y su justicia, y lo tenemos registrado en la Biblia. Lo hizo cuando estuvo en la tierra y lo hace mediante su Espíritu Santo en la vida de cada una de las personas que le hemos entregado nuestras vidas. Y hemos decidido que Él sería nuestro Rey. Me ha perdonado, me ha sanado, me ha salvado, me ha transformado, ha dado Él el primer paso para que me reconcilie con Dios y me ha recibido con los brazos abiertos. Y sigue perdonándome, transformándome hasta el día que esté con Él. En su reino, absolutamente todas las personas son aceptadas, hasta la persona más malvada que te puedas imaginar. Y pienso en las cárceles o los delincuentes. Gracias a Dios por las personas que han desarrollado ministerios con estas personas. Y también se me viene a la mente gente que no está en las cárceles, pero que tiene tanto poder que con sus negocios o con sus... Sí, la mayoría son negocios, todo es por dinero y poder. No matan directamente, pero sí a consecuencia de sus actos muere mucha gente y no están en las cárceles. En su reino, absolutamente todas las personas son atendidas, incluso las personas más rotas, y pienso en las personas deprimidas, solas o simplemente heridas, y doy gracias a Dios por los profesionales que dedican su vida a estas personas. En realidad, algo malvados y rotos estamos todos. Todos hacemos cosas mal y todos tenemos nuestros traumitas.
como dicen por ahí. Pero Él te trata y te recibe, te perdona, te sana las heridas y te transforma. Lo importante también es dejarse, porque a veces duele. Siempre duele, casi siempre duele, en el 90%. Creo que muchas veces nos falta esa empatía hacia los demás. No nos ponemos en su lugar, sino que miramos y juzgamos desde una posición de creyentes privilegiados. Por eso nos cuesta tanto acercarnos a la gente e interesarnos en su bien de una forma genuina. Jesús vino al mundo para instaurar su reino, un reino donde las cosas se hacen con misericordia, bondad, lentitud para la ira y abundancia de amor y fidelidad, donde se perdona y se hace justicia. Esto lo estoy repitiendo no por casualidad. Esta frase la tengo repetida en varias partes de este mensaje y no es por casualidad, es una repetición a conciencia. Y nosotros formamos parte de este reino, aquí y ahora, porque le hemos aceptado como Señor. Y esto tiene grandes implicaciones, tanto por lo que Jesús ha hecho y hace en tu vida y en mi vida y en nuestro ser, y en consecuencia grandes implicaciones de lo que nosotros también podemos llegar a hacer directa o indirectamente en la vida de los demás, de los que nos rodean, empezando con los más cercanos: madre, padre, hijos, mujer, marido, suegros, amigos, abuelos, y siguiendo con el entorno como compañeros de trabajo, vecinos o amigos. Si estamos bajo el reino de Dios, vivimos según los valores de ese reino. Acordémonos que imitamos lo que vemos y recibimos. Normalmente un niño que ha crecido recibiendo amor de manera sana, no sobreprotección y mala educación, tratará a los demás de la misma manera. Sin embargo, los niños que fueron tratados de manera áspera, con gritos o castigos constantes, seguramente en un alto porcentaje tratará a los demás de la misma manera. No sé qué habéis recibido de pequeños y a lo largo de vuestras vidas. Quizás si venís de familias cristianas, más amor. Pero igualmente no lo imitéis. Imitad lo que habéis recibido de Jesús. Y no quiero caer en tener que decir una lista de lo que debemos o lo que no debemos hacer. Lo que necesitamos es profundizar en conocer a Jesús para llegar a vivir cada vez más según los valores de su reino. La mayoría de los creyentes pensamos que eso ya lo hacemos, pero te aseguro que cuanto más profundizas en el conocimiento de Dios e intentas vivir en consecuencia, más te das cuenta de lo mal que lo hacemos y de que nos desviamos constantemente y de que constantemente necesitamos volver. Busquemos esa relación personal y estrecha con Él. Nos ha dejado su Espíritu Santo, tenemos la Biblia, que es su palabra, tenemos la Iglesia. Jesús mismo, siendo Dios, cultivaba una relación personal con el Padre, orando, apartándose a lugares solitarios para pasar tiempo en oración, hablando con Dios. Se sabía las Escrituras, las estudiaba y hacía su voluntad, que es la parte más difícil. Jesús no tenía móvil ni ordenadores, pero seguro que había otras distracciones en esos momentos. Hoy en día tenemos unas distracciones fuertes con estas tecnologías que nos absorben la vida, como un dementor. Se me viene la imagen del dementor absorbiendo, así tenemos las pantallas hoy en día. Seguro que en el tiempo de Jesús también había distracciones. El reino de Dios se debe hacer realidad en nuestra vida diaria al haber entendido y asimilado como algo propio el ministerio de Jesús en la tierra. Buscar conocer en profundidad a Jesús, sacar tiempo para estar con Él, leyendo y reflexionando la Biblia, orando, alabando. Cultiva también relaciones, invierte tiempo en las personas.
Y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en todo momento, que nos revele aquello que no entendemos, que dudamos o que no comprendemos. Pídele que te transforme para tener la mente de Jesús. La Iglesia, tú y yo, necesitamos desesperadamente ver el mundo a través de los ojos de Jesús. Tener una relación personal y estrecha con Dios. Eso nos impactará tanto en nuestra vida que como consecuencia buscaremos vivir nuestras vidas por, para y según el reino de Dios. Jesús vino al mundo para instaurar el reino de Dios, el reino donde se trata a las personas con misericordia, con bondad, lentitud para la ira, abundancia de amor y fidelidad, donde se perdona y se hace justicia. Vivir el reino de Dios no depende de cumplir una serie de requisitos, no depende de lo que hagas o dejes de hacer, sino que depende de mi comunión, de tu comunión con Dios y de tu dependencia de Él, así como lo hizo Jesús. Y para terminar vamos a tener una lectura en Efesios 3. Efesios 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Señor, te damos las gracias por todo lo que tú has hecho y haces por nosotros. Gracias por Jesús, gracias por su ministerio, gracias porque tú has venido a enseñarnos, te has acercado a nosotros, nos has tendido la mano una y mil veces, nos has enseñado cómo debemos relacionarnos contigo, Señor. Ayúdanos a buscarte de manera personal y profunda. Ayúdanos a sacar ese tiempo que tanto nos falta hoy en día. Queremos conocerte más, Señor, para no tener una lista de hacer o no hacer, sino que a través de conocerte podamos entender y ver el mundo como tú lo ves, Señor, y las necesidades que hay para poder actuar en consecuencia. Bendícenos a los que estamos aquí, Señor, y al resto de la Iglesia. Ayúdanos a comprenderte mejor, Señor, y te alabamos y te damos las gracias por lo que tú eres. En nombre de Jesús, amén.